Estamos en la recta final del año 2020, año que vamos a recordar nuestra generación y en la historia como el año de la pandemia del COVID-19. Un año que ha parecido como un túnel largo y oscuro que parece no tener luz al final y que incluso le está heredando parte de esa oscuridad al nuevo año, al 2021. Y nos preguntamos, ¿habrá realmente luz al final de este túnel? Obviamente sí, la va a haber, solo que no sabemos cuándo. Todavía es incierto el final de esta pandemia, por mucho y que, bueno, ya se haya comenzado la vacunación en muchos países y eventualmente llegue al nuestro. Pero algo es cierto, en especial a la luz de la Biblia, es que toda situación de vida tiene siempre luz al final del túnel. Y esto porque la oscuridad no es para siempre. Algo así nos dice Isaías en el capítulo 9, en el versículo 1, cuando afirma: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Nosotros estamos así, en esa angustia aún y con la incertidumbre presente. Pero esa oscuridad no es para siempre. ¿Y por qué la angustia aquí es comparada con la oscuridad? Porque son similares. La angustia y la oscuridad son intimidantes. ¿A quien no le ha asustado una noche muy, muy oscura donde no hay ningún tipo de iluminación? Intimida. Y estas palabras de Isaías, por cierto, son el contexto inmediato de la famosa profecía del versículo 6, que nos habla acerca de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y que dices: el principado será sobre su hombre y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Interesante, porque esto viene a mostrar que la luz al final del túnel siempre es la persona de Cristo. Él es la luz, como afirmó de sí mismo: yo soy la luz del mundo. En su contexto inmediato de Isaías, que vivió alrededor del año 739 al 686 antes de Cristo, la aflicción o angustia que hace referencia aquí fueron las primeras incursiones que el imperio asirio hizo, según este versículo 1, sobre la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que son, como quien dice, las dos tribus de Israel más al norte, más cercanas al imperio asirio. Y ese atisbo, esa angustia que menciona este versículo, fue el inicio de una campaña asiria que terminó con el cautiverio del reino del norte y la cautividad de Samaria en el 722 antes de Cristo. Isaías en aquel momento afirma que aquello fue para estas tribus y la región de Galilea, como dice aquí el versículo, como oscuridad y tinieblas. Y es que así se sienten las dificultades, cualquiera que sea, de salud, económica, familiar, de país, del mundo, se siente como oscuridad. Pero la luz siempre llega al final del túnel. Así como el sol disipa la oscuridad de una noche que ha sido muy larga, quizás porque nos ha tocado estar en vela, así también nuestras aflicciones son disipadas por Cristo, que es la luz del mundo. Él es la luz. Y Cristo puede disipar esas tinieblas. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 15 al 16, estas palabras de Isaías 9, 1 y 2 se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. El versículo 1 dice que al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció a ellos. Y como
justo esta zona de Neftalí, de Zabulón, de Galilea, fue la región donde Jesús realizó su ministerio. Ahí se cumplió. Toda aquella tierra se llenó por la gloria de la presencia del Hijo de Dios, de la luz del mundo, que con su mensaje, con su poder, con sus milagros, mostró el poder de Dios y mostró cómo las tinieblas pueden ser deshechas cuando Él está presente. De la misma manera, ustedes y yo podemos también tener la seguridad que, aunque no veamos que las cosas puedan cambiar o mejorar para un nuevo año, nunca debemos olvidar que la luz de Dios vino al mundo y que es Cristo Jesús. Cristo nos saca de las tinieblas del pecado cuando creemos en Él para salvación. Pero también Él trae luz sobre nuestras aflicciones cuando confiamos en Él. Y eso es lo que nos toca hacer. Estar cada día más cercanos en comunión y en amistad más íntima con aquel que es la luz. Acerquémonos más a la luz que es Cristo Jesús, y nuestra mente y corazón, vida total, se van a llenar de la esperanza que la oscuridad se va a terminar en cualquier momento y que aun cuando aún esté presente, esa luz nos acompañará siempre, como en el valle de sombra y muerte del cual habla el Salmo 23. La oscuridad no es para siempre. Si tú estás siendo ahorita angustiado por algo, te digo, tranquilo, va a pasar, no sé cuándo. Pero si esperas y confías en la persona de Cristo Jesús, Él será la luz al final del túnel siempre. Y además podemos afirmar que vendrá tiempo de alegría para la persona que todavía está pasando por angustia, como si estuviese en ese túnel interminable. Dice el versículo 3 de Isaías 9, que Dios aumentó la alegría y que las personas se alegrarán en Él, dice, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La alegría es una condición de placer o de satisfacción producido por eventos buenos o favorables que nos gustan y que se evidencia por un estado de ánimo efusivo e intenso y que generalmente ilumina el rostro con una sonrisa. Quizás este año no hemos tenido muchos motivos para sonreír, para tener, como decimos aquí, ese estado de ánimo efusivo. Quizás hemos sido golpeados más por el dolor, por la tristeza, por la muerte, por la pérdida de muchas cosas en muchos sentidos. Pero algo es real. Siempre en la persona de Cristo, que es la luz del mundo, hay alegría verdadera. Es cierto, nos alegramos cuando recogemos una buena cosecha. Alguien siembra y tiene el fruto de esa cosecha, se siente bien. O alguien tiene dividendos, algo así como repartir despojos, que era algo que los pueblos hacían después de venir sus ejércitos de una conquista y salir victoriosos, repartían el botín. ¿Quién no tiene alegría cuando es hora de repartir, por ejemplo, dividendos? Cualquiera. Hombre, si nos alegramos con solo encontrar un billete en una ropa que teníamos quizás guardada o en la ropa que íbamos a echar a lavar, y encontramos un billete y nos alegramos por eso, sobre todo si es de alta denominación y si lo encontramos en un momento de necesidad. Si eso nos provoca alegría, imagínate la alegría que da el hecho de confiar en la persona de Cristo Jesús. Tú y yo, si conocemos a Cristo, tenemos la razón más que suficiente para estar alegres. Dios es quien da y quien aumenta la alegría verdadera. No solo porque Él trae la bendición, igual que la cosecha, igual que los dividendos en la vida, sino porque aún en medio de las dificultades, por esa relación personal que tengamos con Él, nos da una satisfacción más que plena. Por eso, confiemos en el hecho de que Dios va a deshacer todas esas condiciones que suelen robarnos la alegría verdadera. El verso 4 dice que Dios quebrantó el pesado yugo y la vara del hombro y también rompió el cetro del opresor, como sucedió con Madián, dice el versículo 4.
Este verso menciona 3 palabras: yugo, vara y cetro, que hablan acerca del poder de algo que está oprimiéndolo a uno. En el caso de Israel, la referencia inmediata era al imperio asirio, pero también es una referencia a los otros imperios que vinieron, como el babilónico, el medo-persa, luego el griego, el romano, que siempre estuvieron con la intención de dominar esa tierra. Y vez tras vez, Dios los libró, quebró ese pesado yugo. Vendrá un tiempo futuro en que Dios le dará a su pueblo Israel total libertad de ese yugo opresor. Y de la misma manera que lo hizo, dice aquí, con Madián. ¿Recuerdas en el texto bíblico? Los madianitas eran pues descendientes del 4.º hijo de Abraham, que tuvo con su segunda mujer, conocida como Cetura, según la Biblia. Y Madián se volvió en un enemigo acérrimo de Israel. Solo es de recordar en el libro de Jueces el conflicto que Gedeón tuvo que lidiar con ellos, y en el cual Dios los liberó con nada más 300 hombres y con armas poco convencionales como cántaros, trompetas y antorchas. Porque Dios no quiso que el pueblo luego se ufanase de una victoria basada en el poderío militar. Él quiso hacerlo nada más con 300 hombres y con esas armas que te mencionaba, para mostrarle a su pueblo que Él es quien da liberación. Y Madián justamente fue ese pueblo del cual lo liberó muchas veces. De la misma manera, Dios también trae a nuestra vida liberación cuando nosotros confiamos en Él. Mira, el mundo va a ir de mal en peor, eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Todo tiene que avanzar los planes de Dios en esta tierra para que se manifieste nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Los eventos del Apocalipsis, todos deben de cumplirse también. Pero lo que sí es seguro es que aquella persona que confía, que cree en nuestro Señor Jesucristo, puede esperar toda la acción de Dios a su favor para deshacer aquellas cosas que son como una oscuridad interminable, que nos son desfavorables. Pero ¿qué necesitamos? Perseverar agradándole, y veremos la luz al final del túnel. No es fácil, sí. La oscuridad siempre nos va a provocar miedo, pero la oscuridad no es para siempre. La luz de Cristo Jesús la disipa, y aun cuando tengamos que transitar en medio de ella, tendremos esa luz, porque aún las tinieblas resplandecen alrededor del que es la luz del mundo. Si nuestra confianza está puesta, si nuestra amistad es cada día fortalecida con nuestro Señor Jesucristo, tendremos la seguridad que también vendrá un tiempo de alegría donde Dios disipará todas aquellas cosas que nos oprimen en la actualidad. Solo confiemos en Él. Eso es lo que nos toca hacer. Padre bueno, gracias por tu palabra, que nos muestra cómo en el caso de Israel, tú, Dios, les diste luz en medio de las tinieblas de invasiones que vivían. De la misma manera, en la persona de Cristo, nosotros tenemos la luz que alumbra en medio de cualquier oscuridad para darnos confianza y caminar seguros. Ayúdanos cada día a fortalecer esta relación con Él, para que el miedo, para que el temor, la preocupación excesiva no nos gane. Bendigo a las personas, Padre, en esta hora que escuchan este video. Y Dios, dales alegría, dales la alegría que nada más emana desde la relación contigo. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga.